¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Spanish Hacks en donde van a poder practicar sus habilidades de entender y escuchar el español. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre los 5 estereotipos más generalizados sobre los mexicanos. Vamos a empezar con el primer estereotipo. Este estereotipo es el de que en México todos vivimos en la pobreza. Es verdad que la pobreza en México es un problema muy grande, pero también hay otras personas, como en mi caso y en el de muchos otros casos de mis amigos y de gente que conozco, que viven en la clase media. Luego, hay un 5 o 10% de personas que viven en riqueza y tal vez no lo sabías, o tal vez sí, pero hasta hace no mucho tiempo, la persona más rica del mundo era un mexicano. Carlos Slim. Este es uno de los estereotipos más grandes porque con las películas americanas muchas personas tienen una visión de un México en donde hay nopales con un mexicano sentado con ropa vieja y un sombrero tomando una cerveza en el desierto. Y desgraciadamente ese es uno de los estereotipos de México porque esas películas fueron grabadas tal vez en el desierto en Tijuana. Pero si tú has viajado a otros lugares de México, como Ciudad de México, has viajado a Tulum, has viajado a otros lugares, sabrás que tenemos ciudades desarrolladas y que no toda la gente vive como en esas películas. El segundo estereotipo del que quiero hablar es de que los mexicanos somos flojos y que no nos gusta trabajar. Creo que este estereotipo se ha generalizado porque cuando los mexicanos llegaban a Estados Unidos parecía que siempre vivían en casas feas, vivían en pobreza. Y bueno, claro, al principio esta es la realidad de los inmigrantes en Estados Unidos que van allá ilegalmente porque la única forma de conseguir un trabajo es de forma ilegal. Sin embargo, no significa que su situación económica sea un resultado de que no trabajan y sean flojos. Es que así se empieza. Todos los migrantes en cualquier país, cuando se van por situaciones extremas y no por decisión propia, entonces empiezan desde abajo, empiezan desde cero. Pero los mexicanos, seguramente tú conoces a algún mexicano que es muy trabajador, que tiene 2 o 3 trabajos. El tercer estereotipo es que en México hay narcotraficantes en todos lados. Quiero contarte que en mi vida en México, en los 26 años que yo viví en México, nunca en mi vida probé droga. Nunca en mi vida interactué con alguien que vendiera droga. Nunca en mi vida vi un arma. Nunca en mi vida vi violencia de tiroteos o este tipo de cosas que pasan en las películas. Es verdad que hay ciertos lugares en México en donde estas cosas pasan. Es un problema grave y es algo en lo que se está poco a poco trabajando. También tienes que tener en cuenta que debido a la corrupción en el gobierno hay ciertos tratos entre gobierno y los delincuentes que en ciertas ciudades, sobre todo en el norte de la ciudad o en el Pacífico, les permiten actuar sin ningún tipo de consecuencias. Pero si tú sabes qué ciudades en México evitar, que son unas 5 o 10 ciudades en México tal vez, entonces en el resto de ciudades en México no vas a tener ningún tipo de problema. Es verdad que es mejor preguntarle a un local, oye, ¿es buena idea ir a esta ciudad? ¿No es buena idea? ¿Por qué lugares puedo ir? ¿Por qué lugares no debería ir? En cada ciudad, y seguramente tú lo sabes, en tu ciudad probablemente, hay lugares en donde no es muy inteligente ir en la noche o ir solo. También en México, pues en algunas ciudades o en algunos barrios de las ciudades, no es buena idea ir solo o simplemente no es buena idea ir. Pero en el resto de la ciudad
puedes estar con tranquilidad y no pasa absolutamente nada. Esto simplemente es cuestión de saber a quién preguntarle. Siempre es mejor preguntarle a un local y simplemente evitar ese tipo de lugares. Pero fuera de eso, México es un lugar increíble para visitar. Yo he viajado por mi país a muchísimas ciudades, a muchísimos lugares y gracias a Dios nunca ha pasado nada. Así que México es un lugar seguro para visitar, pero tienes que tener sentido común y manejarte con inteligencia. El cuarto estereotipo es que los mexicanos no hablan inglés. Y bueno, esto era verdad hasta hace muchos años, que la mayoría de mexicanos no hablábamos inglés o que era muy difícil encontrar un mexicano que hablara inglés. Pero hoy en día, aunque no somos la mayoría, cada vez más y más personas en México hablan inglés, aunque sea un poquito, o al menos pueden entender. Gracias a la globalización hemos llegado a un punto en donde para las personas es más fácil aprender un idioma. Así que inglés, siendo el idioma más usado en el mundo, más popular, pues obviamente es la primera opción para muchas personas. Y en México, mucho más por la cercanía con Estados Unidos. Así que si tú vas a México, sobre todo a los lugares turísticos, es muy probable que encuentres a un mexicano que pueda hablar inglés. Y si necesitas ayuda, pues ya sabes, solamente les preguntas, ¿hablas inglés? Y listo. Y el quinto estereotipo es que todos los mexicanos bailamos muy bien. Bueno, yo te quiero decir que, claro, muchos mexicanos sabemos bailar, o al menos hacemos como que sabemos bailar, pero no es que todos sepamos. Y es que yo recuerdo que, para empezar, yo cuando iba a unas fiestas, cuando era más joven, no sabía bailar y era algo que me ponía muy nervioso. Y también tengo amigos que hasta el día de hoy no saben bailar, no les gusta bailar y jamás en la vida los vas a hacer bailar. Que es verdad que en nuestra cultura es más fácil que alguien sepa bailar que en una cultura de Europa del Este o en Europa en general. Pues sí, puede ser verdad, pero no es que todos los mexicanos, no es que todos los colombianos o todos los latinos sepamos bailar, sino que es verdad que será un poco más fácil que esto esté en nosotros, pero no necesariamente. Así que antes de ir con un latino y sacarlo o sacarla a bailar porque es latino o latina, mejor pregúntale, ¿sabes bailar? ¿Quieres bailar? Muy bien amigos, pues eso es todo en el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les esté ayudando. Así que también, por favor, si les gustó el video, denle like a este video, porque así es como el algoritmo de YouTube me ayuda a llegar a más y más gente cada vez. Y también, si deciden suscribirse a mi canal, me ayudaría muchísimo. No les toma mucho tiempo, simplemente es darle un clic y eso ya me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo cada vez más. Y nos vemos la próxima semana con otro podcast. Adiós.